Esta es la segunda sesión de la unidad uno. Estábamos conversando respecto a el marco normativo de la contratación pública. Hemos conversado también sobre la evolución normativa de la ley de contratación pública. Después de clases daré un consejo. Claro que sí, mi estimado Joker, claro que sí. Hemos conversado también sobre el marco constitucional, el orden de prelación normativa, así que hemos estado la sesión anterior en la unidad uno conversando sobre contratación pública. El día de hoy, el día de hoy vamos a desarrollar los principios que rigen las compras públicas, ¿ok? En la ley 32069 y su reglamento. Si hay preguntas, no duden de realizarlas a través del chat. Si hay preguntas, no duden de realizarlas a través del chat. ¿Ok? Y ahora sí. Iniciamos entonces. Iniciemos. A ver, ¿dónde nos hemos quedado? No se olviden que las clases están siendo grabadas y ustedes pueden ingresar a través del aula virtual. Ahí van a encontrar las diapositivas, van a encontrar las lecturas, el producto académico número uno, el producto académico número 2, 3 y el examen final. ¿Correcto? A ver, hemos estado desarrollando cuál es la finalidad de la contratación pública y sobre todo un artículo importante, ¿no? Un artículo importante en la contratación pública que es el artículo 76 que regula la constitución política. ¿Qué nos señala este artículo 76? Básicamente y en concreto, nos señala que si el Estado quiere comprar bienes, obras, servicios, consultorías, tiene que realizarla a través de una licitación pública, de un concurso público, ¿correcto? Entonces, el Estado, cuando quiera comprar, tiene que aplicar principios como el de transparencia, como el de publicidad, como el de integridad, para lograr la finalidad pública. Por eso es importante que nosotros estudiemos cuál es el marco constitucional. Las compras públicas están reguladas en la Constitución. En ningún momento la Constitución te dice, si tú quieres comprar Estado, administración pública, entidad pública, tienes que pagar una coima. ¿Ok? Tienes que sobornar a alguien. Y esto lo vemos, lamentablemente, en las diferentes compras que realiza el Estado. Ha pasado casos en el sector de salud, lo comentábamos en sesiones anteriores, que partidos políticos hacen que sus militantes o sus familiares ingresen a puestos claves. ¿Para qué? Para que estos funcionarios, aprovechándose de su cargo, aprovechando de su poder, direccionen los procesos a familiares que tienen sus empresas en diferentes rubros y les van a otorgar buena pro. ¿Y eso es gratis? No. De ahí también sale una coima. Doctor, ¿esto lo señala la Constitución política? ¿Así funcionan las compras públicas? No, no funciona así. Pero lamentablemente, las personas que inclusive conociendo cómo funciona el proceso de contratación, ingresan al Estado a aprovecharse de manera irregular. Otra cosa que está pasando al día de hoy en las compras públicas son las contrataciones directas. Hay entidades que se están quedando desabastecidas con negligencia, con conocimiento, justamente para no evitar este proceso de contratación transparente, que fomenta la competencia, y lo que hacen es dejar pasar el proceso de selección, quedarse desierto o simplemente dilatar el proceso. ¿Para qué?
el proceso que ya tienen, el contrato que ya tienen, culmine y luego negociar una compra directa. Lo que se conoce en la ley 32069 como compra no competitiva. Es decir, el Estado va a contratar a dedo a la empresa que quiere. Entonces, el logístico, el área usuaria que conoce esto, va a decir, bueno, me conviene dejar desabastecido el servicio de seguridad, me conviene dejar desabastecido el servicio de limpieza, o quedarme sin medicina, o dilatar la obra, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para realizar una contratación directa y evitar la segunda fase de la contratación pública, que es selección. ¿Ok? En la contratación directa, en los procesos no competitivos, justamente lo que se quiere es evitar la selección. ¿Para qué? Para que simplemente te inviten a cotizar y yo, entidad, elijo a la empresa que quiero. Contratación a dedo, no competitivo. Y meto a la empresa amiga y nadie me va a decir nada. ¿Me siguen? ¿Me siguen o no? ¿Cómo estás, Carlitos? Carlos, buenas noches. ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué dice? Doctor, de razón en el salud están haciendo de ver como si no tuvieran recursos cuando en realidad ha sucedido lo que comenta, que dejaron pasar el plazo para comprar compras electrónicas. Sí, lamentablemente, el aparato estatal ha sido tomado por partidos políticos, ¿ya? Partidos políticos que están nombrando a ministros, nombrando a funcionarios de alto rango. ¿Para qué? Para que entren simplemente a desfalcar al Estado. Simplemente desfalcar al Estado. Y realizar contrataciones a dedo, contrataciones directas. ¿Para qué? Para que de ahí salga la coima. Nada es gratis en la contratación pública. ¿Ok? Entonces, estas empresas, estos funcionarios lo que hacen es quedarse desabastecidos, y no es que no tengan recursos, es que no les interesa la planificación, no les interesa convocar, porque quieren quedarse desabastecidos para hacer contrataciones no competitivas. ¿Y por qué quieren hacer compras no competitivas? Porque cuando los fiscalicen, ellos digan, ah, bueno, yo me quedé desabastecido, entonces contraté con la empresa tal. Ahora, lo que yo recomiendo a los funcionarios de Contraloría, a OSI, al OS, es que justamente vean la relación que tienen. En el caso de salud, ya se ha visto que esos funcionarios que estaban en puestos claves eran familiares, ya, del partido político que ya sabemos, de Acuña. Entonces, todo se canalizaba, ¿no? Yo soy familiar, yo soy del partido político, y luego lo que voy a hacer es justamente direccionar mis procesos con mis amigos, con mis aliados, con las empresas que son simpatizantes del partido, para que justamente ahí devuelva los favores. ¿Y cómo me devuelve el favor la empresa privada? Financiando mi campaña política. Ese es el negocio. Ese es el negocio. ¿Cómo evitamos esto? Facilito, ¿eh? Yo siempre lo digo. Facilito. Empresa, persona jurídica o persona natural que financie un partido político no puede contratar con el Estado. Si esto lo pusiéramos en una ley, ¿ya? No solamente en la ley de contrataciones, sino en la ley electoral. Persona natural o jurídica que financie un partido político no puede contratar con el Estado, ni ser funcionario o servidor público. A ver, ¿cuántos van a querer eso? Nadie. ¿Saben por qué? Porque ahí está el negocio. ¿Ok? Ahí está el negocio, ahí está el favor con el favor.
Ahí está cuando una persona dice, sí, te apoyo a este partido político, que me gusta, etcétera. ¿Y por qué? Porque luego tú le vas a financiar su campaña política y le vas a pedir una obra pública, le vas a pedir que te contrate si tienes una empresa de servicios, que te dé un concurso público, una licitación pública, que te adjudique procesos. Y ahí se devuelven los favores. ¿Ok? Eh, si eres persona natural y estás, ¿no? Yendo con tu banderita, poniéndote el numerito ahí en tu espalda, eso no lo haces de gratis. Tú sabes que el día de mañana le vas a tocar la puerta y le vas a decir, dame trabajo, ¿no? Quiero ser ministro, quiero trabajar como funcionario, ¿no? Entonces, es por eso. A muchos no les gusta, justamente porque saben que van a pedirle ese favor. Porque saben que justamente lo que van a buscar es vivirle del Estado. Es por eso que los congresistas, los partidos políticos no van a querer hacer eso. ¿Cómo funcionaba Odebrecht? Funcionaba así, ¿eh? Odebrecht financiaba campañas políticas, ganaba el caso Susana Villarán, ganó, y cuando ganó hubo concesiones millonarias a favor de esta constructora. Y ya sabemos en qué terminó esos peajes, esas obras sobrevaloradas. ¿Quién termina perdiendo? ¿Quién termina pagando esa factura? Justamente todos los peruanos. ¿Quién asume ese pasivo? El peruano de a pie que menos tiene. Y ahí viene el tema. ¿Ok? Entonces, como sé que eso no va a pasar, bueno, sigamos viviendo en contrataciones que efectivamente van a terminar en temas de corrupción. Y las empresas que no quieren entrarle ni a partidos políticos, son independientes, quieren competir en el mercado de manera honesta, lo cierran. Si una empresa gana una licitación, un concurso público de manera honesta, sin coimear, ¿ok? En ejecución de contrato empiezan las penalidades. Empiezan a asfixiarlos, a no pagarles, etcétera, etcétera. Es por eso que si tú eres una empresa que no quiere involucrarse ni en partidos políticos, ni en coimas, etcétera, tienes que tener una buena asesoría legal, especializada. De lo contrario, vas a vivir abusos, ¿ok? Vas a vivir abusos de funcionarios públicos que simplemente entran para lanzar un proyecto, cobran y se van, ¿ah? Se van del cargo. Pero bueno, eso está pasando en diferentes entidades. Eso está pasando en diferentes entidades. No en todos, ¿ah? Porque aquí uno dice, no, pero yo trabajo en el Estado y no soy así. Obviamente hay funcionarios honestos. Obviamente hay funcionarios que no le entran a temas de coimas. No te están pidiendo, oye, ¿cómo negociamos? No, simplemente hacen su trabajo, hacen lo que dice la Constitución, que promueve la transparencia, un proceso donde prime la publicidad, la integridad, donde se aplica una ley especial y finalmente adjudican la buena pro a la mejor empresa, que tenga una mejor oferta técnica, económica, etcétera. ¿Ok? Entonces hay funcionarios que actúan de manera transparente. Hay empresas que también compiten en el mercado. Y a lo que vamos es justamente que la constitución política no te dice en ningún momento, porque hay algunos partidos políticos que su discurso clásico es decir, no, que la constitución política promueve la corrupción, que esa constitución del 93 hay que cambiarla, pero no te sustentan en qué extremo está fallando. Y si alguien quiere debatir,
hay que debatir. ¿Qué cambiaríamos de la Constitución Política del 93 en materia de contratación pública para reforzar la lucha contra la corrupción? A ver, los leo. Si ustedes fueran congresistas, si ustedes fueran legisladores, ¿qué cambiarían de la Constitución? ¿O está bien? ¿O eso depende de una ley especial? ¿O depende de las personas? ¿Qué harían si tuvieran poder? ¿Cómo lo es o lo tienen los actuales congresistas? ¿Qué harían? Bueno, de eso estábamos hablando en la anterior clase, para los que no pudieron asistir. Hemos hablado de la línea de tiempo, de la evolución normativa, de la ley de contrataciones del Estado, cómo a través del tiempo se han dado diferentes organismos técnicos que regulan las compras que realiza el Estado, como el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, el CONSUCODE, OCE y actualmente el OS, que es el organismo especializado en las contrataciones públicas eficientes. ¿Ok? Al día de hoy tenemos una nueva ley que ha entrado en vigencia el 22 de abril del 2025, que es la ley 32069 y su reglamento, que esta ley ya ha tenido modificaciones, tanto en su ley como en el reglamento, y también ha salido hace poco, este año, el decreto supremo 001-2026. Entonces tenemos una ley de contrataciones que siempre se ajusta, que se va modificando. No me sorprendería, y que no nos sorprenda, que el próximo presidente, que el próximo gobierno que vamos a elegir en abril, o si hay segunda vuelta, tal vez ya nos vayamos a junio, modifique la ley de contratación pública. ¿Ok? Que no nos sorprenda. Eso estuvimos hablando en la sesión anterior. El día de hoy vamos a hablar de los principios que rigen la contratación pública. ¿Ok? Renegociación de los contratos ley. Dice Javier, ¿qué cambiarían de la Constitución? Y aquí un comentario me dicen, la renegociación de los contratos ley. Es que ahí, ¿sabes qué pasa, Javier? Que el Estado puede comprar bienes, servicios, obra pública, consultorías, no solamente aplicando la ley 32069, que es la más usada, sino puede contratarlo mediante APPs, asociación pública y privada, obras por impuesto, contratos de gobierno a gobierno, contratos ley, reconstrucción con cambios, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el Estado realiza este tipo de contratos que tú has mencionado y que también están regulados en la Constitución Política, el tema es que los que firman y los que hacen este proceso de contratación para justamente estas mega obras que se realizan, es que hacen una mala negociación. ¿Ok? ¿Y por qué? Lo más usual que pasa en este tipo de contratos, y es por eso que los últimos 5 presidentes están siendo investigados, y algunos sentenciados por delitos contra la administración pública, es porque hay actos de corrupción. Entonces, claro, uno dice, vamos a renegociar estos contratos, pero la lógica es que tú ya has tenido esa etapa para negociar. Y si tú ya firmaste ese contrato es ley entre las partes. Ahora, si tú me dices, doctor, pero ese contrato, ¿cómo va a ser ley entre las partes si su origen es la corrupción? Obviamente, si tienes esos casos de esos contratos, no hay que renegociar. Simplemente hay que declarar la nulidad de esos contratos o resolverlos por cláusulas de anticorrupción. Pero para acreditar ese tema de corrupción tendrías que tener medios probatorios fehacientes, contundentes, que te acrediten que hubo una colusión, concertación entre el funcionario público y el privado. Entonces no es tan sencillo, ¿ok? Pero no es la idea de decir, bueno, que la Constitución abra el abanico de renegociar los contratos.
porque eso crea inseguridad jurídica. Imaginemos que tú y yo, Javier, firmemos un contrato de arrendamiento. Y yo te digo, te voy a alquilar mi departamento, no sé, 2.000 soles mensuales. Ya, tú aceptas, ves el departamento, tú dices, ok, me gusta, todo está ok, firmamos, y de pronto yo empiezo a renegociar. Y te digo, ¿sabes que ya no es 2.000 soles? Es 3.000. ¿Te gustaría que cambie las reglas de juego? No, ¿no es cierto? Entonces no es un hecho de renegociar. Para eso hay etapas. En la contratación pública, las fases de la contratación son tres. Actuaciones preparatorias, donde planificas. Selección, donde vas a adjudicar a la mejor empresa. Y tercera, la ejecución del contrato. Tú ya has tenido etapas previas para hacer eso. Y si ya firmaste un contrato, son las reglas. Es ley entre las partes. Y buscar una renegociación se puede, sí, pero es la excepción. Y tendría que haber acuerdo entre las partes. Y también tendría que darse los supuestos necesarios. Pero aperturar una renegociación de contratos, ley, mediante la constitución política, eso crea inseguridad jurídica. Es un mal mensaje para la inversión. Entonces, lo que busca un inversionista es decir, ok, quiero invertir en el Perú, pero ¿aquí respetan las leyes o no? Y si no lo hacen, simplemente me voy con mi capital y no invierto. Eh, entonces, este tema que vamos a ver a lo largo de este curso, es justamente que ustedes sepan cuáles son las reglas de juego en materia de contratación pública, ustedes conozcan cuáles son los principios que regula la ley 32069, para que cuando tomen una decisión, sean como contratistas o como administración pública, sepan que debemos tutelar el interés general. Esa es la idea, tutelar el interés general. Y no todo está en la ley, no todo está en el reglamento. Para eso están los principios. Y en la toma de decisiones se han incorporado nuevos principios, por ejemplo, el valor por el dinero en materia de contratación pública, con la finalidad que se puedan tomar mejores decisiones en beneficio de todos los peruanos, en beneficio de esa contratación. ¿Ok? Bien, vamos por los artículos, vamos a estudiar cada uno de los principios. Vamos a estudiar cada uno de los principios y también vamos a hacer énfasis qué nuevos principios recoge justamente la ley 32069. ¿Ok? Si hay preguntas, si hay comentarios, no duden en realizarlo. Ley... Y estamos hablando sobre la ley 32069. A ver, aquí está, ley 32. ¿Dónde está? Ya. Vamos a ver sobre los principios. Artículo, si no me equivoco, antes de hablar de los principios vamos a hablar de los enfoques, ¿ya? Antes de hablar de los principios vamos a hablar de los enfoques de la contratación pública. Artículo 6. Los principios están regulados en el artículo 5 de la ley 32069 y los enfoques de la contratación pública están regulados en el artículo 6. Esto es importante porque, a diferencia de la antigua ley 30225 y su reglamento, esta nueva ley de contratación pública nos habla de cómo la entidad contratante y los proveedores deben enfocarse en el espíritu de la norma. Y el espíritu de la norma en compras públicas se orienta sobre los enfoques que persigue la ley. Uno de ellos es la integridad. Fíjense, lo que está buscando el legislador es mandar un mensaje claro. El legislador sabe que las contrataciones públicas en el Perú
Uno de los grandes problemas que tiene las compras que realiza el Estado peruano son por temas de corrupción. Eso ya lo sabe el legislador, lo sabemos todos, a través también del informe de la Contraloría General de la República, que señalaba que el Estado peruano había perdido más de 24.000 millones de soles por temas de corrupción a nivel nacional. Solo en un año. Con ese dinero, tranquilamente se eliminaba toda la pobreza de nuestro país. Entonces, como el legislador ya tenía esa información, con la ley 32069 dijo, ok, hay que enfocarnos en que las compras que realice el Estado tienen que ser íntegras. ¿Y qué es ser íntegro? Ser honesto. Y la honestidad no solamente la va a tener los funcionarios que están en la DEC, en el Departamento de Contrataciones, o el área usuaria, el de logística, etcétera. Lo tienen que tener todos los actores que participan en una contratación pública. Por eso el artículo 6 te señala, enfoques de la ley de contratación pública, integridad. Y señala, ¿qué señala? Consiste en la promoción de la conducta funcional y en la actividad comercial responsable, así como en el diseño e implementación de instrumentos, mecanismos y acciones para prevenir las prácticas indebidas, que son los delitos contra la administración pública, o corruptas en la contratación pública. Fíjense, tanto la Constitución Política del 93 como la ley especial lo que quieren es luchar frontalmente contra los actos de corrupción. Principio de integridad, enfoque de integridad. Los actores de la contratación pública, en el marco de sus respectivas competencias, impulsan y desarrollan mecanismos de apertura de datos y mejoras en la gestión de la comunicación, la publicidad. Es por eso que la publicidad en la contratación pública, la transparencia, son claves. Y son claves porque ese dinero proviene de todos los peruanos. Todos los peruanos pagan impuestos, directa o indirectamente. Entonces tenemos el derecho y el deber de exigirle que el Estado, los funcionarios, rindan. Eso se llama control ciudadano. Y para eso, el camino es la transparencia y la publicidad. ¿Qué más? De las decisiones de las entidades contratantes, pactos de integridad orientadas que instruyan a los servidores públicos en la identificación y solución de situaciones que presenten conflicto de intereses. Ok. Entonces, uno se pregunta, ¿no? Pero doctor, si aquí la ley de contratación pública, artículo 6, literal A, integridad, nos dice que hay que actuar con honestidad, con transparencia, con publicidad, todos los actores debemos guiarnos por la integridad. ¿Por qué es que vemos en las noticias que se ponen o se contratan a funcionarios que no tienen competencia, que no tienen experiencia? ¿Por qué vemos que hay empresas que se coluden con funcionarios para ganar una licitación pública, un concurso público? ¿Por qué vemos corrupción? Si la ley nos dice integridad. Y es que justamente los temas como la corrupción no es un tema de leyes, no es un tema de la Constitución o cambio de la ley de contrataciones. La corrupción es un tema de personas. Si ustedes estuvieran, y aquí les hago una pregunta a la clase, si ustedes fueran funcionarios de la DEC, de la dependencia encargada de la contratación, van a lanzar un concurso público para la contratación de una empresa de seguridad. Yo tengo una empresa de seguridad. Y yo les digo, oye, funcionario tal, te voy a pagar 50.000 soles y me das la buena pro de ese concurso público. Ya no quieres 50.000 soles, 100.000 soles, el 10%. ¿Ustedes aceptarían o no? A ver, ¿qué dice? Y si dicen que no, o dicen que sí, ¿por qué? ¿Por qué dirían que no? No acepto. ¿O por qué dirían que sí? A ver, los leo. Si ustedes fueran funcionarios, yo les ofrezco una dádiva
un dinero para que me adjudiquen la buena pro. ¿Ustedes aceptan o no? ¿O muy poco? ¿Qué dices, Jorge? ¿Qué dices, Wilfredo? ¿Aceptan o no aceptan? Los leo. A ver, ¿qué dicen? Estamos hablando del enfoque de integridad, ¿ah? Ideas. Sí, acepto, dice. No es un delito cohecho. Ya. Ok. No por tema de principios, además las consecuencias que acarrea. Ok. Ok. Al final todo se revela, sale a la luz. Si uno dice que no, habrá otro que lo acepte. No, eso no debería hacerse. Dejando de lado el derecho, definitivamente no. Entonces, parece fácil, ¿no? Uno dice, no, yo por mis principios de integridad, mis valores como persona, no acepto. O simplemente no acepto por miedo, porque tal vez me detecten y no quiero irme a Canadá, no quiero irme a la cárcel. Y, y bueno, por las razones que fuera, todos con un sentido común sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Ahí viene la ética, ahí viene lo moral. Entonces, si ya sabemos que eso está mal, no solamente porque lo dice la ley, sino también por mis principios, por un sentido común. ¿Por qué lo hacemos? Y eso ya pasa por diferentes factores, pero es una decisión de la persona. Por necesidad, porque le gusta el dinero fácil, porque piensa que es así, etcétera, por cualquier motivo. ¿Y cómo luchamos contra eso? La ley ya está, ¿ah? Para los que me dicen, no, doctor, hay que cambiar la constitución, hay que cambiar la ley de contrataciones, ya está. Principio de integridad, enfoque de integridad, ¿qué quieren que te ponga la ley especial? ¿Los 10 mandamientos de Moisés? ¿Y con eso ya se acaba la corrupción? ¿O hay que hacer una reforma en la función y en la carrera pública? Si tenemos funcionarios que entran a dedo, que entran únicamente para desfalcar al Estado, que no aman a su país, podrá existir las mejores leyes, pero simplemente no se van a aplicar. ¿Ok? Entonces, creo que esta es una reforma que parte de la educación. Hay que mejorar la educación. Desde los niños. Pitágoras decía algo cierto. Preocúpate en la formación de los niños y evitarás los problemas del mañana. Si tú educas bien a un niño, no solamente en matemáticas, lenguaje, física, no, si no nos enfocamos en los valores, en el deber cívico, en que sea consciente que asumir un cargo público es honrar a su país, podemos tener funcionarios que cambien el destino de nuestro país. Y eso se hace desde el colegio. Y no solamente desde el colegio, desde el hogar. ¿Ok? Porque los valores se pueden reforzar en el colegio, pero parten del hogar. Ahora, el tema de la carrera pública ya es otra reforma, ¿no? Es otra reforma. Lo que pasa y lo que yo veo en la carrera pública es, y esto lo he visto cuando trabajaba en entidades públicas, cuando un juez, un fiscal se quería quedar o quería contratar al asistente legal que ya había trabajado, que había hecho sus prácticas y bueno, querían que le entre, dirigían las bases, dirigían el proceso para que gane este. O ya sabía que iban a preguntar en el examen. Entonces, ese proceso de
contratación de un funcionario, servidor público, sea cualquier tu régimen, tiene que tener un proceso de contratación. Desde actos preparatorios, desde selección, desde mecanismos como plantear una apelación o denunciar a un acto irregular. ¿Ok? Se debe fomentar una carrera pública desde las universidades, desde los colegios. El Estado tiene que contratar a los mejores. ¿Ok? Pero bueno, esa es una reforma que algún día ojalá alguien la haga, pero bueno, son ideas. Mejorar la educación cívica. Sí, sí, Javier. Sí, Javier. Eso. Eso también hace falta. Pero ahí está. La contratación pública, fíjense, artículo 6, quiere un enfoque de integridad. ¿Se cumple? ¿No se cumple? Lo veremos en la práctica. Lo veremos en la práctica. Otro de los enfoques que quiere esta nueva ley 32069 es la gestión por resultados. La gestión por resultados, que es la estrategia de gestión pública que permite vincular la asignación de los recursos, bienes y servicios y resultados a favor de la población con la característica de permitir que estos puedan ser medibles. Lo que quiere el Estado es decir, vamos a hacer esta gestión, vamos a planificar para ejecutar nuestro presupuesto público durante este año fiscal. El legislador también tiene otro dato, que las entidades públicas no ejecutan su presupuesto. Es como si yo les entregue dinero a ustedes y ustedes digan, ah, bueno, me gané la tinca, no sé en qué invertir, no sé en qué gastar este dinero. Y no sabes por qué no has planificado. Y cuando no planificas, tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero no sabes qué hacer con ese dinero. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que el Estado también se ha dado cuenta, oye, la municipalidad tal de tal provincia nos ha pedido 50 millones de soles. Le hemos entregado ese presupuesto público 2025 y ha ejecutado el 30% y ha devuelto todo el dinero. Entonces, el 2026 me está pidiendo el doble. ¿Le daría el doble a esa entidad que ha ejecutado el 2025 el 30%? Me causaría dudas, ¿no? Entonces, esta ley, literal B, habla de la gestión por resultados. La idea es planificar y ejecutar. Tener un resultado cuya meta se va a medir dentro del año fiscal. Si yo me trazo lanzar esta obra pública, este proyecto de inversión para tal fecha, ok, la tengo que gestionar, viabilizar y concretar en ese año fiscal y en las metas que me estoy trazando. Es por eso que el funcionario, los programadores, los funcionarios de la DEC tienen que hacer seguimiento a estos procesos. Porque yo puedo tener mi expediente de contratación 2026 con proyección al 2027, pero si no lanzo mi proceso de selección o si mis procesos de selección quedan desiertos, es por eso que yo tengo que aperturar mercado, invitar a los proveedores, hacer seguimiento, porque detrás de esto importa que se cumpla la finalidad pública, que el hospital llegue al ciudadano, que la carretera lo utilicen los ciudadanos, que el medicamento llegue de manera oportuna. Gestión por resultados. Es un enfoque, segundo enfoque, de la ley 32069. Tercer enfoque, gestión de riesgos en la contratación pública. Y este es un proceso dinámico y abarca todas las etapas de la contratación pública porque hay que gestionar esos riesgos. ¿Quién asume el riesgo? ¿Solamente lo va a asumir el proveedor o también el Estado? En toda compra, sea de bienes, servicios, obra pública, consultorías, hay riesgo en la contratación. La idea es saber cómo gestionar ese riesgo para que al momento que pase un hecho, uno diga, ok, estos son mis planes de contingencia.
Entonces comprende que las actividades y la acción proactiva, preventiva, justamente, palabra clave, prevención en la gestión de riesgos, adopten por una entidad contratante para identificar los riesgos que ésta enfrenta en la contratación de bienes, servicios, obras. Dichas actividades y acciones se realizan sobre la base de la identificación, análisis, valoración, gestión, control y monitoreo de riesgos que permiten tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades potenciales. Hola Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Estamos hablando para los que recién llegan a la clase sobre los enfoques de la contratación pública, artículo 6 de la ley 32069. Hemos hablado del enfoque de integridad, hemos hablado de la gestión por resultados, ya hemos hablado de la gestión de riesgos. Ahora vamos a hablar de la gobernanza de la contratación pública, que es otro enfoque. En el enfoque que prioriza la gestión eficaz, ordenada y transparente del proceso de contratación pública en cumplimiento del mandato constitucional que busca promover la transparencia y la protección del interés general. Entonces, todo gobierno quiere dar seguridad jurídica a los inversionistas. El Estado está mandando un mensaje, el legislador está mandando un mensaje. Nuestro país tiene que ser pro inversión. El Estado tiene que respetar, dar la seguridad jurídica, ser un Estado de Derecho en la cual se mande un mensaje al inversionista de procesos claros, leyes claras y el cumplimiento de las mismas, con transparencia, con protección y sobre todo que se tutele el interés general. Y esto con respeto al orden público, a la constitución política. Gobernanza de la contratación pública. Y el último enfoque que es profesionalización en la contratación pública. Y aquí me gustaría saber sus opiniones y eso también era con la reflexión que yo hacía cuando señalaba, ¿no? Debe haber una reforma en la carrera pública. Debe haber una reforma en cómo contratamos a los funcionarios, servidores públicos en nuestro país. El legislador también se ha dado cuenta y tiene data de que uno de los problemas de la contratación pública son los propios funcionarios. Funcionarios que no saben cómo gestionar un proceso de contratación, funcionarios que no conocen la ley de contratación pública. Y eso hace que cuando llegan en el cargo dicen, ¿cómo compramos este bien? ¿Cómo compramos este servicio? ¿Cómo compramos esta obra? No saben. Y están en los cargos. Están ganando un sueldo alto, pero no saben cómo gestionar. Entonces, uno de los enfoques que se proyecta es la profesionalización de la contratación pública. Y esto habla de la promoción de la estrategia de profesionalización integrales y dinámicas de los compradores públicos, en una prioridad para la mejora continua de la contratación. El OS, la Dirección General de Abastecimiento del MEF, es responsable de generar espacios de capacitación. Les pregunto, si ustedes están como funcionarios públicos o servidores públicos, su entidad donde trabajan, ¿los han capacitado en materia de contratación pública? ¿Han tenido un taller, una charla, un curso, un diplomado, alguna capacitación en su entidad? ¿En la ley 32069? ¿En su reglamento? ¿Los han capacitado? ¿Sí o no? A ver, los leo. Porque aquí habla de profesionalización. Y esto va a estar a cargo del MEF, del OS, que son responsables de la capacitación, entrenamiento, certificación. Ahora hay certificación por niveles, básico, intermedio, avanzado, que garantizan la seguridad jurídica, eficiencia y eficacia del uso de los recursos públicos. Ahí está. Hay funcionarios que, y esto parece chiste, que pagaron un curso, un diplomado en contratación del Estado, terminaron su diplomado con tanto esfuerzo y luego entró en vigencia la ley 32069.
nuevamente se tienen que capacitar, nuevamente tienen que estudiar. Son nuevas reglas. La ley 32069 ha cambiado. Creo que son unos astres los estudios de logística. Así que este tema de capacitación es importante, pero también es cierto que los funcionarios dicen, ¿no? Los operadores, pero el Estado está cambiando la ley de contrataciones cada año hay una modificación, un ajuste al reglamento, etcétera. Esta nueva ley 32069 ya tiene modificaciones a su ley, ya tiene modificaciones a su reglamento. Inclusive, quien habla, el año pasado ha llevado un curso en la Católica sobre contratación pública. Y estábamos hablando de la ley 32069. Y ya luego terminamos y se ha modificado el reglamento, hubo un ajustes en la ley. Entonces, ¿qué nos queda? Simplemente seguirnos capacitando. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Si estamos claros, corazoncito. Si estamos claros, like. El tema es de personas, Wilfredo. Sí, dice. Ok, ahí dice Wilfredo. Ya, vamos a hablar ahora sobre los principios que regula la contratación pública y también sobre los nuevos principios que están en la ley 32069. ¿Listos? Artículo 5 entonces. Artículo 5. Principio de legalidad. Principio de legalidad. ¿Ok? Principio de legalidad. Este es un nuevo principio que está en la ley 32069. No estaba en la ley 30225, pero si uno se pregunta, ¿y este principio de legalidad ya existía? Sí. En el derecho público ya existía. En la ley 27444 está y encontramos el principio de legalidad. El legislador lo que está haciendo es poner en una ley especial, que es la ley 32069, este principio de legalidad, que señala que las partes involucradas en el proceso de contratación deben actuar con respeto a la Constitución política. Los abogados somos estudiantes de toda la vida, así es, mi estimada Hexe. Somos estudiantes de toda la vida. Inclusive un docente, con mayor razón, tiene que ser estudiante, capacitarse para estar actualizado en la materia que enseña, ¿no? No es que, no, ya soy docente, ya yo soy el que me creo, el que lo sé todo, ¿no? Siempre, cada día, hay algo más que aprender. Ahora, este principio de legalidad, artículo 5, literal A, nos señala justamente que todos los actores que participan en la contratación pública deben actuar con respeto a la Constitución. ¿Por qué es importante esto? Porque ni el proveedor, ni la entidad contratante, ni cualquier funcionario o actor que participe en la compra pública puede contravenir el orden público, puede transgredir la Constitución política, principio de legalidad. Y justamente ya hemos hablado de un orden de prelación normativa en materia de compras públicas, que es Constitución política, ley especial, el derecho público y el derecho privado. Ese es el orden. Y para eso el legislador ha resaltado este principio de legalidad. No solo hay que conocer la ley especial, el legislador te está diciendo, conoce funcionario la Constitución política, conoce contratista, proveedor la Constitución política. Y en la Constitución política están derechos fundamentales, el debido proceso, la libertad contractual, el derecho de defensa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que quítense ese chip de decir, no, la Constitución política únicamente se da para amparos, para habeas corpus, para procesos constitucionales. No, la Constitución política se aplica en todo, en relaciones privadas, judiciales, en compras públicas, se aplica la Constitución. Y hay que respetarla, principio de legalidad.
Otro de los principios que rigen las compras públicas es la eficiencia y eficacia. Que las entidades contratantes actúan de forma eficaz y eficiente para lograr el cumplimiento de los fines públicos, priorizando estos por encima de las formalidades no esenciales de sus objetivos. Entonces, si yo veo que hay una formalidad que me puede entorpecer una contratación pública, prefiero tutelar la finalidad, ¿ok? Que ese bien, esa obra, ese servicio llegue. De nada me sirve pecar de formalista y al final del día que no le lleguen los alimentos a los niños de manera oportuna, que no les lleguen los medicamentos, el oxígeno, la cama al anciano, que no le llegue de manera oportuna ese puente que exige esa comunidad. Debemos ser eficientes y eficaces. Esto no significa que hay que comprar rápido. Hay que comprar bien, hay que programar bien y sobre todo hay que hacer que se cumpla. Yo puedo comprar rápido, decir, oye, mira, lancé mi proceso de selección y al mes he adjudicado. ¿Y qué ha pasado? ¿A quién has contratado? A una empresa, pero le he tenido que resolver el contrato. ¿Eso será eficiente? ¿Eso será eficaz? Entonces te has quedado desabastecido, no cumpliste la finalidad pública, entonces esa compra no es ni eficiente ni eficaz. Tú tienes que elegir al mejor proveedor, firmar el contrato con el mejor proveedor y administrar, gestionar esa ejecución de contrato hasta que se cumpla la finalidad pública, hasta que se cumpla el interés público. Ahí recién cuando tú digas, se puso la última piedra de este hospital, listo, ahí tómate foto. Porque fácil es ver a nuestros alcaldes, gobernadores, funcionarios tomarse la foto poniendo la primera piedra, ¿no? ¿Y quién pone la última? ¿Poner la primera piedra es ya ser eficiente? No. Cuando entregues la obra, ahí tómate foto. Ahí di, para creerte. Porque puedes poner la primera piedra y al final esa obra nunca concluye. Hay hospitales en Cusco. Para los que no saben, este viernes vamos a estar en Cusco en un taller de contratación pública. Y en Cusco hay hospitales que ya tienen casi 10 años y no culminan de construirse. Eso no es ni eficiente ni eficaz. Tercer principio, valor por el dinero. ¿Ok? Valor por dinero. Las entidades contratantes maximizan el valor de lo que obtienen en cada contratación en términos de eficiencia y eficacia y economía, lo cual implica que se contrate a quien asegure el cumplimiento. No te está diciendo que contrates al que te cobra menos. No te está diciendo al que vas a contratar con el más barato, bueno, bonito y barato. No. El Estado lo que busca es que contrates con esa empresa que va a asegurar la finalidad pública. Y si le tienes que pagar un poco más, págale. ¿Ok? Considerando la calidad, la sostenibilidad de la oferta, la evaluación de los costos y plazos, entre otros aspectos vinculados a la naturaleza de lo que se contrata. Entonces, si yo sé que una empresa me va a cobrar más, pero me va a entregar una buena obra, un buen servicio, un buen bien, ok, le pago un poco más y aseguro la finalidad pública. Porque en contratación pública, esto escríbanlo en piedra. En contratación pública, lo barato sale caro. ¿Ok? Lo barato sale caro. O te vendieron gato por liebre. O simplemente te salió caro porque has pagado una coima y te entregaron un bien donde se han economizado algunos insumos, etcétera, y al final el que paga pato es el más débil. ¿Ok? Y eso es lo que no hay que permitir. Hay que comprar calidad, hay que ver los plazos, el tiempo, y con eso aplicar este principio de valor por dinero, que te dice, compra lo bueno, compra lo bonito, y si hay que pagar caro, un poquito más,
Hay que hacerlo para asegurar la finalidad pública. Este es un nuevo principio incorporado en la ley 32069. Si uno busca el principio valor por dinero en la ley 30225, no lo encuentras. Principio de integridad, ya hemos hablado, también está el tema del principio de integridad. ¿Qué nos dice el principio de integridad? La conducta obligada de todo aquel que participe en el proceso de contratación tiene que ser guiado por la honestidad, por la veracidad y la apertura de la rendición de cuentas, evitando y denunciando cualquier práctica indebida o corrupta en las autoridades competentes. ¿Ok? Ese es el principio de integridad, honestidad, veracidad, por todos los actores que participan en una contratación pública. Lo malo es que esta al ser y el debe ser, y para muchos prefieren el ser. Sí, a veces, Hexen, a veces. Otro de los principios, y bueno, el principio de integridad, por si acaso, ya estaba también en la ley 30225. Presunción de veracidad, este es un nuevo principio. No nuevo como tal, pero ya estaba regulada en el derecho público en la 27444. Pero el legislador ha creído conveniente en poner el principio de presunción de veracidad en la ley especial. ¿Por qué? ¿Qué es la presunción de veracidad? Es la presunción en la tramitación de documentos dentro del proceso de contratación, de los documentos y declaraciones formuladas por los administrados que se crean verdaderas de los hechos que firman. Pero esta presunción admite prueba contraria. En sencillo, lo que te está diciendo este principio es: yo presumo la veracidad de los documentos que presente el proveedor en el proceso de selección o en la ejecución de contrato, salvo yo tenga prueba en contrario que me dice que se ha quebrado este principio de presunción de veracidad. Es como cuando ustedes le creen, ¿no? A su enamorado, a su enamorade, a su enamorada, ¿no? Le dicen: oye, mi amor, ¿me amas? ¿Qué te dice? A ver, ¿qué te dice Wilfredo cuando te dicen? Wilfredo, cuando le pregunta a su enamorada: Wilfredo, ¿me amas? ¿Qué le dices? Sí, te amo, ¿no? ¿Qué dice Jorge? ¿Qué dice Hexen? A ver, cuando le preguntas: sí. ¿Y tú? ¿Qué haces, Wilfredo? ¿Le crees o no le crees? Le tienes que creer, ¿no? Y le dice: sí, le tengo que creer. Eso se llama presunción de veracidad. Presunción de veracidad. Salvo que tengas prueba en contrario. Yo te creo hasta que haya un documento, hay un hecho que me acredite que me has mentido. Entonces Wilfredo, acabando la clase, va a ir donde su enamorada y le va a decir: amor, ¿ya estás en la camita? Sí, amor. ¿Me amas? Sí, yo también, le dice. Ahora préstame tu celular. ¿Ya, Wilfredo? Eso le vas a decir, ¿ah? Ahora préstame tu celular. Abre tu WhatsApp. La que se va a armar. La que se va a armar con Wilfredo. ¿Ya? Y eso es hacer un control posterior, para verificar justamente si te ha dicho la verdad o no te ha dicho la verdad. ¿Ok? Entonces, Wilfredo, hoy día, por favor, si te divorcias, si te separas, aquí te queremos, aquí te esperamos cada miércoles en la clase de contratación pública. Fuerza, Wilfredo. La presunción de veracidad, entonces, consiste que la administración pública haga lo mismo. Cuando un proveedor presente su oferta técnica y económica, la entidad contratante diga: sí, te creo, estos documentos son verdaderos, esta constancia de trabajo, estos documentos de tu personal clave son ciertos, son veraces. Pero posteriormente yo te voy a hacer una fiscalización sobre tu oferta que te ha llevado a ganar esa buena pro. Y si yo descubro que me has mentido, declaro la nulidad de ese proceso. ¿Me siguen? Esa es la idea.
pero justamente esta presunción de veracidad se hace para no dilatar, porque había unos funcionarios que en proceso de selección se ponían a fiscalizar, no otorgaban la buena prueba. Oiga, señor, pero ¿por qué no otorga la buena prueba? No, es que estoy cotejando si esta firma es tuya o si este certificado es tuyo. Oye, la presunción de veracidad, dame la buena prueba y luego fiscaliza. ¿Por qué te demoras? Entonces ya el legislador le está diciendo a todos, créele, pero luego fiscaliza. ¿Ya? Porque esta presunción de veracidad admite prueba en contrario, es de juris tantum. ¿Ok? Si estamos claros, vamos con el like, corazoncito en el chat. Y está Wilfredo, dice, se ha quedado pensando Wilfredo. ¿Qué otro principio encontramos como nuevo? Principio de causalidad. Este principio establece que la responsabilidad recae en quien realiza la conducta omisiva o activa, constitutiva de infracción sancionable. No es responsable ni puede ser sancionado un servidor público o contratante por un hecho ajeno, sino por los propios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente el legislador ha visto oportuno incorporar este principio en la ley especial, porque ha visto que en materia sancionadora se está inhabilitando empresas de manera injusta. La empresa, el proveedor, no ha hecho nada, fue un tercero que incorpora ese documento falso, inexacto, y la empresa termina pagando los platos rotos. Y este principio de causalidad te señala, no es un tema de impunidad, simplemente te dice hay que sancionar al verdadero responsable, al verdadero causante de esa acción u omisión. A ese hay que sancionar. Y todos estamos de acuerdo en eso. Para eso existe este principio, causalidad. ¿Ok? Otro principio no es nuevo, el de la publicidad, libertad de concurrencia. Esto ya efectivamente ya lo hemos hablado. Lo que quiere, y justamente en esta nueva ley se ha creado el Pladicop, que es la plataforma digital de la contratación pública, donde se tienen que publicar todos los procesos de contratación que realiza la entidad dentro del año fiscal. Inclusive las compras de las 8 UITs, las contrataciones directas, todo, absolutamente todo, tiene que estar publicado en el Pladicop. Libertad de concurrencia, obviamente, y esto es con mucho cariño, se los digo siempre a los logísticos, al área usuaria, cuando tú lances unas bases, antes de publicarla, pregúntate, ¿estas bases que voy a subir al SEACE, al Pladicop, fomentan la libertad de concurrencia o solamente son un traje a la medida para que gane mi caballo ganador? Obviamente, lo que tú tienes que buscar es que haya una libertad de concurrencia. Mientras más proveedores se registren, participen, esa compra va a ser más exitosa. Porque cuando hay competencia se mejoran los precios, los costos y eliges mejor. ¿Ok? Pero si solamente tienes a uno, vas a tener que elegir a esa empresa. Así no te gusta, pero la vas a elegir. Principio de transparencia ya estaba, pero lo que incorpora el legislador es el tema de justamente facilidad de uso. ¿Ok? La facilidad de uso. Son principios rectores de las actuaciones, decisiones de quienes participan en el proceso de contratación. Las entidades contratantes garantizan el acceso público y oportuno de dicha información. Lo que quieren es poner la información de todo proceso de contratación de manera abierta, fácil, que uno entre a una página web y encuentre que esa entidad pública está contratando, está convocando. Competencia, para los que señalan, no, doctor, aquí hay monopolio, que la constitución política habla de monopolios y todo está para las grandes empresas transnacionales. Es lo que te venden, ¿no? Es lo que te venden algunos funcionarios, partidos políticos, ¿no? Cuando la constitución política lucha contra el monopolio, promueve la competencia. La ley especial también señala, los procesos de contratación incluyen disposiciones que permiten establecer condiciones de competencia efectiva y obtener
la propuesta más ventajosa para satisfacer el interés público. Eso es lo que quiere la ley especial. Competencia. Porque si no hay competencia vas a terminar pagando el capricho de un proveedor. Y la idea no es esa. Es que tú tengas un abanico de proveedores para que tú elijas mejor. Para eso has tenido que interactuar con el mercado desde el inicio. Invitar a los proveedores. Recoger sus consultas y observaciones para eliminar cualquier requisito innecesario y que se presenten todos, o la gran mayoría. Para que haya competencia también en nuestro país, hay que reformar y hay que apoyar al pequeño empresario, al emprendedor, que siendo informal apuesta por su país, da trabajo, contribuye con el PBI, etc. Hay que formar al pequeño empresario para que pueda contratar con el Estado. Y para eso se necesitan nuevas regulaciones, nuevas reglas que permitan que el pequeño empresario siga escalando en las compras públicas. Igualdad de trato, nadie tiene corona, pero bueno, aquí como estamos en nuestro país, a veces vemos que hay funcionarios que dicen yo soy de partido político tal o conozco tal ministro o mi padrino es tal político y ahí vienen las preferencias. Bajo este principio de igualdad de trato no se puede tener algún tema de privilegio con o trato discriminatorio con algún proveedor. Equidad y colaboración, ya vamos cerrando estos principios. Todos los participantes de los procesos de contratación deben procurar el equilibrio y la proporcionalidad entre los derechos y las obligaciones asumidas. Sostenibilidad de la contratación pública. Las entidades contratantes deben promover las prácticas responsables en los procesos de adquisición de bienes, servicios sociales y cuidar el medio ambiente. ¿Ok? Toda compra pública debe cuidar el medio ambiente. Tiene que ser compras sostenibles en el tiempo. Innovación es un nuevo principio que regula la 32069. Señala que las entidades contratantes deben promover la innovación a través de la contratación de bienes, servicios y obras, ya sea para la creación de bienes y servicios que no existen en el mercado o la optimización de aquellos existentes. Así, la innovación se constituye en un medio generador de soluciones para la satisfacción de necesidades ciudadanas. En concreto te está diciendo, sé creativo. Si tú ves que no hay esos bienes o servicios, tienes que comprar con otro proveedor y tienes que ingeniarte, innovar a través de procesos de contratación. Vigencia tecnológica, y cerramos con esto, este principio: las entidades contratantes deben adquirir bienes, servicios y obras que reúnan la condición de calidad y modernidad tecnológica. Y esto pasa en un gobierno digital que ya tiene una ley especial que el Estado tiene que tener y modernizar su propio procesos de contratación y también el tema de la tecnología para cumplir la finalidad pública. ¿Ok? Entonces, en esta primera unidad, queridos alumnos, hemos conversado justamente de el marco constitucional, la evolución normativa, hemos conversado sobre los principios que rigen las contrataciones del Estado para que ustedes tengan el tema de la introducción a la compra pública.